Hola, soy Diego. La desregulación inmobiliaria no te libera. Probablemente te exponga mucho más. Y lo digo con fundamento jurídico. Y hoy te explico por qué. Soy martillero público, corredor inmobiliario y profesor universitario en la UADE. Hoy vengo a plantear una hipótesis que nadie en el sector inmobiliario argentino está discutiendo todavía. Se habla mucho de lo que el proyecto de desregulación de Sturzenegger le sacaría a los corredores: la matrícula, el título universitario, los honorarios mínimos. Todo eso ya lo analizamos. Pero hay una pregunta que no se está haciendo nadie y que tiene consecuencias jurídicas enormes. ¿Y si la desregulación, en lugar de liberarte, te expone más? Hoy voy a hacer un análisis jurídico sobre la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y su impacto en la actividad del corredor inmobiliario. Si el corretaje vuelve a ser una actividad comercial libre, un análisis que nadie hizo todavía, con rigor académico, que creo que va a cambiar la manera en que el sector entiende este debate. Antes de arrancar, una aclaración importante, que es parte de la seriedad académica de este análisis. Todo lo que voy a analizar hoy parte de trascendidos periodísticos y de declaraciones públicas de Sturzenegger en el evento de reporte inmobiliario. El texto del proyecto de ley todavía no fue publicado oficialmente. Por eso, todo lo que escuchen en este video está en modo potencial. Podría, implicaría, generaría. No estamos analizando la letra de la ley porque esa letra todavía no existe públicamente. Estamos haciendo lo que hacemos los académicos: analizar las consecuencias probables de un cambio normativo a partir del derecho vigente. Cuando el texto oficial se publique, volvemos y actualizamos el análisis. Eso lo garantizo. Voy a plantear la paradoja central de este análisis y quiero que la escuches bien. La desregulación elimina el escudo regulatorio sectorial del corredor, pero no elimina su responsabilidad consumerista. Lo deja más expuesto, no menos. ¿Cómo puede ser eso? Déjame explicarlo. Hoy, siendo corredores matriculados, tenemos un marco regulatorio propio: la Ley 20.266, los códigos de ética de los colegios, los deberes específicos de la profesión, la Ley 25.028. Ese marco nos separa jurídicamente de otros actores del mercado y nos da argumentos, aunque no siempre exitosos, para distinguir nuestra responsabilidad de la del desarrollador cuando hay un juicio. Si ese marco desaparece, el corredor no queda libre. Queda desnudo frente al régimen más gravoso del derecho privado argentino, el de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, sin ninguna norma sectorial propia que permita matizar su posición dentro de la cadena solidaria. Y eso, amigos, es lo que tenemos que entender. El artículo 2 de la Ley 24.240 define al proveedor como toda persona física o jurídica que desarrolle de manera profesional, y presten atención a lo que sigue, aún ocasionalmente, actividades de producción, comercialización o distribución de bienes y servicios. 3 palabras clave que quiero que graben. Primero, aún ocasionalmente. La matrícula no es requisito para ser proveedor en los términos de esta ley. La actividad esporádica ya te incluye. 2. Comercialización. Cualquiera que participe en la comercialización de un inmueble es potencialmente proveedor. 3. Tendencia expansiva. La jurisprudencia argentina tiene una tradición histórica de ampliar el concepto de proveedor y nunca de restringirlo. ¿Qué implica esto? Que cuando el corretaje pase a ser una actividad comercial libre, los jueces de consumo van a seguir encuadrando al intermediario inmobiliario como proveedor. No van a dejar de hacerlo porque el Congreso haya eliminado la matrícula. El concepto jurídico de proveedor es más amplio que el concepto de profesional matriculado. Y acá viene lo más importante: el artículo 40 de la Ley 24.240, que establece la responsabilidad solidaria de todos los integrantes de la cadena de valor cuando hay un daño al consumidor.
¿Quiénes integran esa cadena en una operación inmobiliaria? Bueno, hoy el desarrollador, la fiduciaria, la constructora y la comercializadora, el corredor. Todos responden solidariamente. El consumidor puede demandar a cualquiera de ellos por el total del daño. Y la carga de la prueba está invertida. No es el consumidor quien prueba que sos culpable, sos vos quien tiene que probar que no lo sos. La única vía de liberación es la prueba de la causa ajena, demostrar que el daño se produjo exclusivamente por culpa del desarrollador y que vos cumpliste íntegramente con tu deber de información al consumidor. ¿Y cuál es ese deber de información? Bueno, el artículo 4 de la misma ley lo dice: información cierta, clara, detallada y completa sobre las características del producto, el estado del proyecto, los riesgos del emprendimiento, las condiciones de la operación. Todo. Si no lo podés probar, respondés solidariamente con el desarrollador. Aunque él haya fallado, haya sido el desarrollador, aunque vos no hayas sabido nada. Mira, lo que los jueces ya dijeron y no van a dejar de decir. Y esto no es teoría, es jurisprudencia consolidada del fuero del consumidor argentino, con mayor concentración en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, pero con réplicas en otras jurisdicciones. Los jueces ya resolvieron: el corredor inmobiliario que comercializa unidades de un desarrollo inmobiliario no es un mero intermediario neutral, es proveedor y es parte de la cadena de producción y comercialización. Responde solidariamente aunque no haya construido ni desarrollado. Y acá viene el punto que cambia todo el análisis sobre la desregulación. Esta doctrina nunca fundamentó la responsabilidad del corredor en su matrícula. La fundamentó en su función económica. Captó clientes, generó expectativas, participó del proceso de venta, cobró honorarios. ¿Esa función económica desaparece con la desregulación? Bueno, claramente no. Al contrario. Si hay más personas haciendo de corredores sin matrícula, la función económica del intermediario se expande. Y la doctrina judicial que responsabiliza a quien cumple esa función económica también se expande. Los jueces de consumo no van a suavizar esa doctrina porque el Congreso haya liberado el mercado. Históricamente, hacen exactamente lo contrario. Cuando el mercado se desregula, el régimen de consumidor se aplica con más intensidad, no con menos. Hay un factor adicional que agrava todavía más la exposición del profesional formado y que el sector no está viendo. La desregulación habilitaría operar en el mercado inmobiliario a personas sin formación técnica, sin registro, sin respaldo patrimonial exigido por ley. En pocas palabras, operadores que no tienen nada ejecutable si llega una condena. ¿Qué pasa cuando hay un daño y el consumidor va a juicio? Que los abogados buscan al sujeto solvente, al que tiene patrimonio, al que tiene un nombre, al que aparece en todos lados. Y en ese escenario, el profesional formado con presencia pública, con activos identificables y con historia en el mercado es invariablemente este sujeto. La solidaridad del artículo 40 no distingue entre el operador capacitado y el improvisado. Ambos responden por el todo. El consumidor no va a ir contra quien no tiene que darle, va a ir contra vos. Hay un cuarto factor. Cuando los colegios desaparecen como entes disciplinarios y de control, el juez percibe que no hay autorregulación sectorial. Y cuando el juez percibe eso, aplica el régimen protectorio del consumidor con mayor intensidad. Es una constante en el derecho comparado y en la jurisprudencia nacional. En este escenario, hay una sola figura que mantiene íntegro su estatuto jurídico, y es el martillero público. El martillero público no es un corredor inmobiliario, no es un corredor de comercio. Es una figura con estatuto federal propio en el título primero de la Ley 20.266, con matrícula nacional y con un régimen de responsabilidad específico que incluye la exigencia de garantía real o personal como condición de ejercicio. El artículo 9 de la ley lo dice expresamente. Si el proyecto de desregulación deroga el título segundo de la Ley 20.266, el capítulo de los corredores, el título primero, el de los martilleros, permanece intacto, porque es una norma federal dictada en virtud del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, y su derogación
requeriría una justificación constitucional mucho más compleja que la de simplemente liberar el corretaje. ¿El martillero público está exento de la ley 24.240? Bueno, no. Ningún proveedor lo está, pero tiene algo que el corredor desregulado no va a tener. Un estatuto profesional federal con obligaciones específicas de información y lealtad establecidas por ley. Un respaldo patrimonial exigido legalmente, lo que reduce el argumento de sujeto insolvente. Un régimen disciplinario formal que permite demostrar ante los jueces que hay un sistema de control y sanción propio. Historial de actuaciones y registro de operaciones que facilitan la prueba de cumplimiento del deber de información del artículo 4. Todas esas herramientas son exactamente las que los jueces de consumo ponderan para graduar la responsabilidad dentro de la cadena solidaria. El martillero público puede acreditar diligencia profesional. El intermediario comercial desregulado no va a poder hacerlo con la misma solidez. Voy a la conclusión, que es lo más importante en todo este análisis. El debate público sobre la desregulación inmobiliaria está centrado en si se van a eliminar la matrícula, el título y los honorarios mínimos. Ese debate es válido, pero hay una consecuencia que nadie está mirando. La desregulación elimina el escudo regulatorio sectorial, pero no elimina la responsabilidad consumerista y probablemente la grave. La jurisprudencia que hoy responsabiliza solidariamente al corredor matriculado no va a suavizarse cuando el mercado se desregule. Al contrario, los jueces de consumo, que ya construyeron la doctrina de la cadena de comercialización, tienen todos los elementos jurídicos para extenderla al intermediario comercial desregulado, porque esa doctrina nunca descansó en la matrícula, descansó en la función económica. La pregunta que el sector debería estar haciéndose no es si la desregulación nos libera, es si nos expone más. Y la respuesta jurídica honesta, sustentada en el derecho vigente y en la jurisprudencia consolidada, es que probablemente sí. Salvo que seas martillero público, porque el martillero mantiene en ese escenario un estatuto jurídico diferenciado, con herramientas reales para acreditar diligencia profesional ante los jueces de consumo. Y eso, en un mercado masificado, con operadores informales, es una diferencia que puede ser determinante. Bien, esto fue un análisis jurídico de la hipótesis sobre la ley 24.240 y la desregulación inmobiliaria. Una hipótesis que creo que el sector necesita discutir con seriedad y que voy a seguir profundizando en la medida en que avance el debate legislativo. Cuando el texto oficial del proyecto se publique, volvemos con el análisis actualizado. Te pido que te suscribas para no perderte esa actualización. Si este análisis te fue útil, compartilo con colegas, porque esto es exactamente el tipo de debate que necesitamos tener como sector, con datos, con fundamentos jurídicos y sin alarmismo. Si querés profundizar en la metodología de tasación, en el uso de inteligencia artificial en la evaluación inmobiliaria o en la formación para el ejercicio profesional en este nuevo contexto, te invito a conocer Didactos, nuestra plataforma de educación para profesionales del sector. Soy Diego Raúl Catalano. Hasta la próxima.